querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. ¿Cómo están? Qué gusto en esta mañana tan linda, en este miércoles hermoso, terminando el mes de octubre, el octubre rosa, que siempre también estamos a todas a hacernos los controles, los chequeos. Saben que este mes también justamente se celebra la lucha contra el cáncer de mama. Estuvo también Starsoft presente en las corridas, apoyando un poco toda esta fundación también que apoya a las mujeres que están atravesando por situaciones difíciles. Desde aquí les enviamos todo nuestro apoyo, nuestro cariño, y que Dios realmente interceda por su sanación. Así que saludos también a todos los médicos que hacen posible estos tratamientos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que por primera vez lo vamos a tocar en nuestro programa. Vamos a estar hablando sobre cómo trabajar en familia. Este día realmente es súper especial porque aquí en Paraguay nos caracterizamos por tener muchas empresas familiares. ¿Cómo hacer para que esto pueda realmente llevarse adelante y todo ese paso de mando suceda de una manera agradable y buena para todos? Entonces, para ello nos acompaña hoy el doctor Marcelo Codas Frontanilla. Bienvenido, doctor Marcelo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, para vos, para la empresa. Muy buenos días para todos los que nos están viendo y escuchando. Es un privilegio para mí estar presente hoy aquí, hablando de un tema que nos apasiona, que es el mundo de las empresas familiares, y estamos a disposición de las preguntas tuyas y de las preguntas también de la audiencia. Excelente, doctor Marcelo. Quiero comentarle un poquitito a nuestra querida audiencia. Muchos ya lo conocen, él es muy conocido en el mundo empresarial, también desarrollando cursos y apoyando, asistiendo a empresas. Y para aquellos que no lo conocen aún, les voy a comentar brevemente el currículum del doctor Marcelo. Él es abogado, maestrado en Derecho Privado, consultor de empresas familiares, certificado por el IADEF, especialista en Derecho de Familia y Derecho Corporativo. Es socio del estudio CODAS. Es autor de obras colectivas e individuales en temas del derecho y de empresa familiar. Integra la lista de árbitros del CAMP. Así que bueno, qué privilegio, doctor, tenerte hoy con nosotros. Estamos ansiosos, queremos aprender, queremos que nos dé esos tips de cómo poder trabajar bien en familia. Y bueno, para ello empezamos ya con algunas preguntitas. También queremos saludar a la querida audiencia, queremos saber desde dónde nos están viendo, si pueden comentarnos desde qué punto del país nos están acompañando hoy en esta transmisión de Enfoque Tributario para hablar un poco sobre empresas familiares con el doctor Marcelo Codas. Así que vayan también participando, que al finalizar tendremos el sorteo de un hermoso termo artesanal para que puedan disfrutar de unos ricos tererés ahora que se viene el verano. Empezamos entonces nosotros con nuestras preguntitas. Doctor Marcelo, ¿cuándo se puede decir que una empresa es familiar? Muy bien, me adelanto a ofrecer un libro que se llama Familia y Empresa, que es de mi autoría también como sorteo para el día de hoy. ¡Ay, me encanta! ¡Qué gusto! En relación a la pregunta, se considera que una empresa es familiar cuando los miembros de la familia están en uno o en todos o en algunos ámbitos de una empresa, que básicamente son la gestión, la dirección y la propiedad. Una empresa generalmente, cuando ya tiene una estructura societaria, que en el Paraguay la estructura societaria más conocida o más utilizada es la de la sociedad anónima, básicamente posee un directorio. Entonces, nosotros hablamos de la gestión, que es el día a día de la empresa, que es llevado adelante habitualmente bajo el control de un gerente general, con el apoyo de los gerentes de línea y luego a través de todos los colaboradores. La dirección, que está integrada por quienes ejercen el rol de directores, y la propiedad, que está detentada por quienes son propietarios de las acciones. Entonces, hay una empresa familiar cuando los miembros de la familia están en la gestión, en la dirección o en la propiedad, en todas ellas o en algunas de ellas.
Una cuestión interesante, porque siempre es objeto de la conversación, es saber si en Paraguay cuál es el porcentaje de empresas que son familiares. Nosotros no tenemos en Paraguay un dato estadístico concreto, sí tenemos algunos datos que nos vienen del último censo, que va a ser actualizado ahora con el censo que se va a hacer este año. El último censo data del año 2011 y en función a esos datos y a otros, habitualmente decimos que un estimativo de 85% de las empresas en Paraguay son familiares. Este dato no nos es extraño, ya que es similar a lo que ocurre en la región y en el mundo. A nivel mundial, entre el 70 y el 80% o más de las empresas son familiares, algunas pequeñas y otras muy grandes, que son muy grandes, corporaciones muy grandes que conocemos todos. La empresa familiar en Paraguay es un verdadero motor de la economía. Y esta disciplina nuestra de consultoría en empresas familiares es una disciplina relativamente nueva. Esto empezó probablemente hace unos 20, 25 años en Estados Unidos y en Europa, y ha cobrado mayor vigor en los últimos 10 años en la región a través de consultores argentinos, uruguayos y brasileros, quienes nos han visitado mucho en este último tiempo, hasta antes de la pandemia. La pandemia ha sido como un freno para la presencia de ellos aquí. Localmente nosotros tenemos un instituto que es el Instituto Paraguayo de Empresa Familiar, que es la delegación local de una organización latinoamericana que se llama Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Estamos trabajando con ellos desde hace aproximadamente unos 9 a 10 años. Este instituto es eminentemente académico y que trabaja fundamentalmente en la difusión de todo lo que hace a las empresas familiares en Paraguay. Excelente, doctor, qué buenos datos estadísticos también, y conocer un poquitito, ¿verdad? Cómo estamos nosotros en relación a las empresas familiares. ¿Cuáles son los roles en una empresa familiar? ¿Podrías explicarnos un poquitito, por favor? Sí, esta es una cuestión muy importante porque los roles son bastante claros y los roles son también bastante sencillos de comprender, pero lo que ocurre es que cuando están de por medio los sentimientos es donde esa comprensión se dificulta, ya que los sentimientos nulan a la razón, y es allí donde empiezan a haber dificultades de entendimiento para poder determinar cuál es el rol que en realidad yo tengo dentro de una estructura de una empresa familiar. En primer lugar, debemos decir que en la empresa familiar conviven dos grandes instituciones, por un lado la familia y por otro lado la empresa, que persiguen ambos fines radicalmente diferentes. La familia persigue la felicidad y la empresa persigue la generación de riqueza o la generación de lucro. Y es esa dualidad o diferencia de objetivos que suele generar en algunas ocasiones algunas turbulencias. Cuando hablamos con las familias, siempre yo les digo, es mejor administrar una turbulencia que tratar de evitar la misma, porque la suma de pequeñas turbulencias hace luego que lo que ocurra es que reviente una bomba, como vulgarmente se dice. Entonces, en la medida en que yo dilato el diálogo de determinadas cuestiones en el ámbito familiar y en la vinculación de la familia con la empresa, lo que estoy haciendo es generar un problema mayor en el futuro. Refiriéndome a los roles específicamente, que es el objeto de la pregunta, nosotros tenemos que el primer rol es el rol de familiar. Y así yo estoy dentro de la familia por el parentesco de consanguinidad o el parentesco de afinidad. Y así tengo el rol de familiar por ser hijo, padre, nieto, abuelo, cuñado, nuera, yerno, suegra, primo. Y como se dice en términos vulgares, no me cuesta nada. Es decir, yo tengo ese rol por el lugar que ocupo en el mundo y la vinculación que tengo con mis familiares, sanguíneos o afines.
En segundo lugar tenemos a la propiedad. Refiriéndonos a la sociedad anónima, yo voy a tener el rol de propietario en tanto y en cuanto sea accionista. A partir de la propiedad, para los siguientes roles, yo puedo estar en algún rol, puedo dejar de estar en todos los roles o puedo estar en algunos. El padre de familia tiene el rol de familiar y tiene el rol de propietario porque es el accionista mayoritario. El hijo tiene el rol de familiar, pero no necesariamente tiene el rol de propietario porque no necesariamente es accionista. El siguiente rol es el rol de dirección y yo voy a cumplir este rol en la medida en que sea electo por la asamblea director. En el mismo caso del ejemplo, el padre es familiar, es accionista mayoritario y por ende es propietario y es director porque es el presidente del directorio. El hijo de pronto puede estar en la familia y de pronto puede estar o no en la dirección y puede estar o no en la propiedad. Y el siguiente rol, que es ya el de la gestión. En la gestión esto está liderado por el gerente general, apoyado en los gerentes de línea y en los colaboradores. En el último ejemplo, el padre de familia es familiar, es accionista mayoritario, por ende es propietario, es presidente del directorio, por ende es director y al mismo tiempo es gerente general. Y un hijo que es médico está es familiar, pero a lo mejor no tiene ningún rol. O es familiar y eventualmente es accionista o director. La audiencia deberá decir lo que está explicando este señor es muy claro y efectivamente es así. Ahora bien, hay casos en los cuales se confunde el rol de algún determinado rol, muchas veces por señales equivocadas que nosotros les enviamos a nuestros hijos como padres. Me permito poner un ejemplo. Hablando con un chico que reiteradamente me dijo que era director, le pregunté 3 veces si realmente él era accionista, y a la tercera pregunta ya me dijo molesto, mira, doctor, yo ya por tercera vez te digo que soy director, entonces acá algo pasa, o yo no me doy a entender o vos no me entendés. No, yo te pido que me disculpes, le dije. Ahora, como vos me decís que sos accionista, vos sabés lo que es ser accionista, y un silencio se generó. Los silencios son respuestas. Entonces dejé que pasó unos segundos y luego corté el silencio y le dije, ese cartón, el cartón vos tenés. Y me dijo, no, el cartón yo no tengo. Estamos hablando de 4 o 5 años atrás cuando las acciones eran al portador y él me dijo, no, los cartones tiene todo mi papá en la caja fuerte de su casa y trae a la empresa todos los años para la asamblea. ¿Y vos firmás el acta como accionista? No. Entonces yo le dije, mira, yo lamento decirte que en realidad no sos accionista. Hablando con el papá después me di cuenta de dónde venía la confusión. Anualmente, en marzo o abril de cada año, el papá le invitaba a una cena a su casa y le decía, esta noche vamos a repartir utilidades. Y venía y le daba a su hijo una determinada suma de dinero. En realidad lo que él hacía no era repartir utilidades, sino lo que hacía es distribuir regalos. Una plata que entra en mi bolsillo, que es la plata generada por los dividendos, luego yo quito una porción de mi bolsillo y le doy una porción de vuelta a cada uno de mis hijos. Vemos entonces cómo, de acuerdo a señales que enviemos a nuestros hijos, algunas señales pueden inducirle al error. Y esta cuestión de los roles que cumplo en la empresa familiar tienen mucho que ver con la retribución que recibo. Si soy propietario, recibo dividendos. Para que haya dividendos, primero tiene que haber utilidades y segundo tiene que haber una decisión de la asamblea de distribuir esos dividendos. Entonces esos dividendos, esas utilidades se transforman entonces en dividendos. Cuando cumplo el rol de director, yo recibo una remuneración que se llama dieta. Si yo soy gerente general, recibo honorarios o un sueldo. Y si soy gerente de línea o colaborador, recibo un sueldo. Si soy familiar, lo que recibo es un regalo. Regalo por Navidad, regalo por Año Nuevo, regalo por mi casamiento, regalo por mi egreso universitario. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que si yo no soy accionista no puedo pretender recibir dividendos. Si yo no soy director no puedo pretender recibir una dieta de director. Y esto es todo muy importante porque los familiares que trabajan en la empresa
tienen que tener muy claro en qué concepto reciben la remuneración de modo tal a evitar problemas en el futuro. Como se ve, y redondeando la respuesta a esta pregunta, esta es una cuestión bastante sencilla de entender en situaciones normales, por decir de alguna manera, pero en la medida en que los padres envíen señales equívocas y en la medida en que los sentimientos nublen la razón de los hijos, ellos no podrán tener alguna dificultad de comprensión de su verdadero rol, no porque no entiendan el rol, sino porque hay algunas confusiones que le pueden inducir a eventuales errores. Excelente, doctor, qué buena explicación. Y me encantaría pararle un poquitito de tiempo, quiero invitarle por lo menos un cafecito al doctor Marcelo. Podemos poner mientras una placa acá, yo voy a hablar un poco sobre el sistema SIGA corporativo. Vamos a estar conociendo qué es el sistema SIGA corporativo. Muchos ya manejan, ya lo conocen. El SIGA corporativo es un sistema integrado de gestión administrativa. Es un sistema íntegramente relacionado con la operativa de su empresa. Facilita la toma de decisiones, integra todos sus departamentos, simplifica su trabajo y elabora informes precisos en tiempo real. Algunos de sus principales módulos son contabilidad, facturación y stock, recursos humanos, el módulo inmobiliario, adaptado todo esto a la facturación electrónica. Aseguren el éxito de su empresa implementando el sistema SIGA corporativo. Para más información pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Y cuando hablamos también de la facturación electrónica, que ahora justamente todo el mundo está hablando de esto, queremos que sepan que nosotros aquí de StarSoft les brindamos esta solución ideal para la emisión de sus comprobantes electrónicos. Nuestros sistemas de facturación y de gestión administrativa se integran completamente a la operativa de su negocio. Con el servicio de facturación electrónica StarSoft pueden enviar, recibir, consultar diferentes tipos de documentos electrónicos. Para más información pueden llamar al 021-729-0909, opción 1, que allí también nuestros ejecutivos comerciales pueden explicarles mucho mejor en detalle todo esto de la facturación electrónica. Excelente, quiero saludar también a la gente que nos está viendo, a ver un poquitito desde qué puntos del país. Acá nos dicen que nos están viendo desde Asunción, desde Ciudad del Este, desde Mariano Roca Alonso, desde Fernando de la Mora, desde Luque, desde Villa Elisa, desde la ciudad de Altos, desde la ciudad de Encarnación, desde la ciudad de Caguazú, desde Ipané y desde Cordillera. Excelente, qué bueno, me encanta, cariño a todos ustedes, saludos a sus ciudades, qué lindo que puedan estar conectándose a través de este medio y vayan compartiendo. Ustedes saben que todo esto queda grabado en nuestra fanpage, también en nuestro canal de YouTube, por eso la importancia, ¿verdad?, que todos aquellos que no se pueden conectar en vivo en este momento puedan realizarlo después. Es muy interesante lo que el doctor Marcelo nos está explicando, porque como saben, en Paraguay se trabaja mucho en familia, ¿verdad que sí? Siempre veo negocios, comercios, ¿verdad?, donde está la mamá, el papá, o de repente el hijo con el papá. Así que es importante que sepamos cómo poder crear ese ambiente de armonía, de trabajo en equipo, que exista ese respeto y el valorar lo que el otro está haciendo, porque no porque sea mi hijo tiene que trabajar todo el día para mí, también tiene que asignársele un sueldo, o sea, tiene que haber reglas claras para poder trabajar así en equipo, trabajar en familia. Doctor Marcelo, ¿qué tipos de empresas familiares hay en Paraguay? Muy interesante la pregunta. Ocurre que depende de qué lugar ocupemos en la propiedad, en la dirección o en la gestión, será el indicador de qué tipo de empresa familiar somos. Básicamente hay tres grandes tipos de empresas familiares, si bien hay otros, pero a los efectos de orden práctico voy a referirme hoy aquí a los tres principales tipos. El primero es la empresa familiar, la empresa de trabajo familiar.
Este es un tipo empresario en el cual toda la familia trabaja en la empresa y se considera de buena manera que la empresa es una especie de agencia de empleos. Es decir, yo por ser hijo, esposa o esposo, tengo el derecho de trabajar en la empresa y la familia tiene la obligación de recibirme. Esto se da muchas veces en la primera etapa de la empresa familiar, aunque existen otras que ya han pasado la primera etapa y que continúan con este sistema. El segundo tipo es el de la empresa de dirección familiar, en la cual los miembros no están en la gestión, sino que están en la dirección. ¿Eso qué significa? Que son miembros del directorio y participan en la estrategia de la empresa desde ese rol, pero no participan de la gestión. Y el tercer tipo de empresa familiar es la empresa de inversión familiar, en la cual la familia no está ni en la propiedad, ni está en no está en la dirección, ni está en la gestión, y está solo en la propiedad porque son accionistas. Básicamente lo que ocurre en muchas ocasiones es que las empresas familiares son una mezcla de todos estos tipos. Es decir, hay personas que trabajan en la empresa, están en la gestión, hay personas que están en la dirección y hay personas que están en la propiedad y algunas que están en todos estos roles. Básicamente en los países en que las empresas familiares son más grandes, en general pueden encontrarse estos tipos de empresa familiar como más puros. En Paraguay básicamente no hay tantos de estos tipos de empresas familiares así de una sola clase, sino como dije precedentemente, muchas veces una misma empresa tiene las tres tipologías. Lo importante es siempre saber qué lugar ocupamos y lo importante es siempre saber que lo que nos dicen los libros es muy importante, que lo que nos dicen los consultores también es muy importante, pero que tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia de la familia y la idiosincrasia de la empresa. Un ejemplo en este sentido que quería mencionar es que los libros y los consultores dicen que a partir de la segunda generación los miembros de la familia tienen que estar ya solamente en la dirección, convertir a la empresa en una empresa de dirección familiar y que ningún familiar esté en la gestión. Esto funciona muy bien en los libros y en la boca de los consultores, pero todos sabemos que esto no es muy sencillo de hacer y que al mismo tiempo de alguna manera generan como una pérdida de identidad de la empresa. Sobre el particular se considera y se dice siempre que las empresas familiares son empresas que tienen alma, porque es el alma de la familia la que está presente en la empresa y es esa misma alma la que le da a la empresa una particularidad que es realmente una fortaleza. Entonces, en la medida en que los familiares dejen la gestión, la empresa va perdiendo alma. Eso no significa que en el marco de lo que llamamos profesionalización o corporativización de la empresa familiar, los familiares no tengan que ir migrando hacia la dirección. ¿Los familiares tienen que ir a la dirección? Si esa es la pregunta, la respuesta es sí. Pero en mi opinión no deben ir todos. Algunos deben quedar en la gestión de modo tal a que la empresa familiar pueda seguir teniendo alma. Yo sé que lo que estoy diciendo no es del agrado de los autores de los libros y no es del agrado de los consultores, sobre todo de los de origen americano y español, porque son lugares en los cuales las empresas familiares funcionan de modo diferente. Pero la experiencia de varios años de consultoría en empresa familiar y la experiencia de ser tercera generación dentro de una empresa familiar como es el estudio al cual pertenezco, me llevan a la más plena convicción de que por lo menos un familiar debe continuar siempre, aunque sea dirigiendo la gestión de la empresa familiar, de modo tal que la misma pueda seguir conservando su alma, lo cual le seguirá generando un posicionamiento en el mercado en tal carácter. Excelente, doctor Marcelo. Quiero aprovechar para leerte brevemente algunos comentarios de la querida audiencia, que aquí está contenta también saludando. Acá Mirna Venegas nos dice excelente, el doctor Coda, saludos. También tenemos el comentario de Ruth, buen día, excelente el tema. Tenemos el comentario también aquí, ¿verdad? A ver un poco, estoy pasando todo lo que nos quieren
también participar del sorteo. Elvio nos dice, excelente la charla, nosotros hacemos un gran equipo en familia. Qué bueno, Elvio, me encanta, felicitaciones. Yo creo que hoy también aquí con el doctor vamos a poder aprender muchos tips de cómo trabajar mejor en familia, y qué lindo que ya lo estén haciendo. Esther nos dice, excelente la charla a la que accedemos desde la casa y oficina. Excelente, gracias Esther. Acá también nos dicen, interesante la charla. Acá Gloria nos dice, excelente. Cintia también nos comenta, éxito, excelente. Qué gusto, muchísimas gracias a todos por estar sumándose también entonces, y vayan realizando sus preguntitas para que el doctor Marcelo también pueda ir respondiéndolas. Doctor, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de formar parte de una empresa familiar? Hablando un poco de las ventajas y desventajas, que podemos llamarle también debilidades y fortalezas, tenemos que las principales ventajas o fortalezas de la empresa familiar son las siguientes. Primero, que la empresa familiar, básicamente en la medida que pase de una generación a otra, es en la práctica un regalo. De hecho, hay una visión de la empresa familiar, que no es una visión jurídica precisamente, pero que sostiene que las empresas familiares, al pasar de una generación a otra, la generación que recibe debe recibirla en carácter de administrador y no de propietario, con el encargo de pasarla a la siguiente generación mejor o por lo menos igual de lo que la recibió. Entonces, la primera gran fortaleza es que nosotros, como miembros de una familia, podemos llegar a ser propietarios de la misma en todo o en parte, según la cantidad de hermanos que seamos o según la cantidad de hermanos que participemos en la segunda generación en la propiedad, prácticamente como un regalo, o sea, efectivamente como un regalo. En segundo lugar, la empresa familiar nos permite poder tener una formación en la primera etapa de nuestra actividad profesional, participando como pasantes de la empresa para conocer un poco mejor la misma. En tercer lugar, en algunos casos puede ser una fuente de trabajo, miembros de la familia que trabajan en la empresa. En cuarto lugar, siempre va a ser una fuente generadora de recursos, independientemente del rol en la gestión, en la dirección o en la propiedad que yo cumpla. Como pueden verse, son varias las ventajas. Menciono solo las principales para pasar a referirme ahora a las desventajas o a las debilidades. Si bien no es una debilidad en puridad, es una situación real, que es que trabajar en familia tiene sus dificultades, porque que mi jefe sea un extraño es más fácil en el relacionamiento profesional, personal, empresarial y laboral. Que mi jefe, que la persona que trabaja conmigo y que depende de mí laboralmente sea mi hijo, me genera un tipo de relacionamiento un poquito más complicado. Lo que ocurre es que esta, que podría ser la única debilidad o desventaja, es que esto tiene una solución, y que es lo que se llama la generación de los espacios de diálogo. Así como tenemos dos grandes instituciones aquí, que son empresa o familia y empresa, mejor, porque yo siempre pongo por delante la familia, porque como se dice vulgarmente, una empresa puede quebrar y yo puedo hacer una nueva, pero una familia no puede quebrar, ya que por más de que yo tenga lo que se dice vulgarmente una segunda administración, mi primera administración o mi primera familia sigue vigente. Entonces, por eso yo digo, partiendo de la familia, que prefiero que quiebre la empresa a que quiebre la familia. Si bien hay otras personas que tienen una posición diferente, lo cual yo desde luego respeto, pero yo tengo una posición muy firme sobre esta cuestión. Yo decía que lo importante es crear los espacios de diálogo, un espacio para dialogar de la familia y otro espacio para dialogar de la empresa. Lo que ocurre es que estos espacios están mezclados, porque como nos vemos todos los días en la empresa, en la reunión de directorio empezamos a planificar hoy a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Y en el tallarín o en el asado o en la milanesa del sábado o del domingo en la casa de mi mamá, hablamos de qué nuevos productos vamos a importar. Entonces, básicamente lo importante es primero generar los espacios de diálogo
Y segundo, no rehuir la conversación, no rehuir a los eventuales problemas. Harvard Business Review dice en uno de sus artículos que las situaciones de dificultad tienen que ser abrazadas, llegando ya al extremo de decir que no tenemos que rehuir estas situaciones de dificultad, sino que tenemos que abrazar las mismas, asumir las conversaciones difíciles y llegar a acuerdos que permitan que la familia y la empresa puedan coexistir armónicamente. En este sentido, dice Guillermo Perkins, conocido consultor argentino, que lo que tenemos que lograr es que la familia genere felicidad, la empresa genere riqueza, y él incluye un tercer factor muy importante, que es la persona que pueda realizarse personalmente. En tanto y en cuanto la empresa familiar pueda cumplir con estos objetivos, la misma va a ser beneficiosa para la familia, va a ser beneficiosa para nuestros colaboradores y va a ser beneficiosa para la comunidad. En la medida en que no cumpla con estos requisitos es donde tenemos que empezar a pensar de qué tenemos que hablar que no estamos hablando, qué debemos analizar que no estamos analizando, de modo tal a poder hacer sustentable a la empresa en el tiempo. Quienes nos están viendo y escuchando ya habrán participado en alguna ocasión de una charla o de algún seminario de empresas familiares, donde siempre se habla de la mortandad y del elevado índice de mortandad de las empresas familiares. Sobre el particular, donde hay que trabajar con mayor énfasis es en el tránsito de la primera a la segunda generación. Quienes transitan exitosamente el paso de la primera a la segunda generación son empresas familiares que tienen mucho mejor horizonte de trascender a la tercera y a las siguientes generaciones. Pero quienes no lo han hecho, es muy probablemente que se queden en la segunda generación. Un tema que se tiene que tener muy claro es que las empresas a partir de la segunda generación es absolutamente imposible que todos los miembros de la familia estén en la gestión, porque voy a poner un ejemplo: un matrimonio que tiene un presupuesto de 20 millones de guaraníes tiene 3 hijos. Los hijos, cuando son pequeños, el presupuesto es el presupuesto de la familia realmente. En la medida que se casan, tienen hijos y asumen nuevas responsabilidades, sus presupuestos van a ser parecidos a los de los padres. Entonces, si hoy la empresa paga a los padres una remuneración de 20 millones de guaraníes, pero cuando los hijos ya son más grandes y se casan, va a tener que pagar 3 remuneraciones más de 20 millones de guaraníes que sumadas dan 80. Entonces ahí es donde ya empezamos con problemas, porque la empresa puede pagar 20 pero no puede pagar 80. Por eso es conveniente que los familiares se formen básicamente como buenos accionistas para ser dueños de la empresa en el futuro, pero que no todos trabajen en la empresa familiar, porque ese es uno de los motivos en un elevado porcentaje que lleva a la mortandad de la empresa familiar, porque como se dice vulgarmente, si queremos tomar leche y las tetas de una vaca no son suficientes, eso va a generar la muerte de la vaca. ¿Cuál es la alternativa? Comprar una nueva vaca, es decir, generar un nuevo negocio, una nueva empresa, y pasar de una empresa familiar a una familia empresaria. ¿Qué es una familia empresaria? Una familia que es propietaria de varias empresas. Entonces, la alternativa es que si todos queremos trabajar en la empresa familiar, tenemos que generar más empresas, de modo tal a que tengamos la posibilidad de generar ingresos suficientes que permitan que todos trabajemos en ella. No obstante, yo creo que debemos formar a nuestros hijos con la idea de que no todos trabajen en la empresa. Porque aquí también hay un tema muy importante. Cuando uno le pregunta a un padre, ¿quién es el que quiere trabajar en la empresa? ¿Tu hijo o vos sos quien querés que tu hijo trabaje en la empresa? Y cuando hablamos con los hijos, en algunas ocasiones, que no son pocas, algunos nos dicen que ellos están trabajando en la empresa familiar porque no le quieren decepcionar a su padre. Entonces yo por eso hablo mucho de esto con los padres, porque los padres fueron artífices de su propio destino, pero con decisiones que prácticamente son como una imposición para sus hijos de que trabajen en la empresa familiar, están truncando su propio destino. Importante es tener en cuenta que una persona con una frustración de 40 a 45 años, que toda su vida trabajó en una empresa familiar y que probablemente está percibiendo un ingreso superior al que podría ganar en otro lugar, es prácticamente una persona que no tiene empleabilidad. Entonces, a los 40 a 45 años está asignado
a seguir frustrado trabajando en la empresa familiar porque no le queda otra alternativa si lo que quiere es mantener su mismo nivel de ingresos, salvo caso que sea un emprendedor, en cuyo caso sí podrá salir afuera a llevar adelante un emprendimiento personal o con su familia más pequeña. Excelente, doctor. Qué bueno entender un poquitito entonces lo que es una empresa familiar y familia empresaria. Me encantó esa diferenciación que hiciste, ¿verdad? Para poder entender un poquitito mejor también. Excelente. Y, por ejemplo, doctor, ¿cómo llevar adelante un proceso de transformación de una generación a otra? ¡Qué desafío! Esto sí que es un gran desafío. Un consultor amigo mío, que más que un amigo es mi mentor porque yo me formé con él, cada vez que le digo esto, le digo, espero que tu alumno no haya salido tan mal, porque yo siempre fui un mitad y cabezudo luego del colegio y también fui cabezudo con él en mi formación. Pero Juan Carlos dice una cosa interesantísima. Él dice que una empresa en primera generación puede manejarse con las reglas de una familia, pero una empresa en segunda generación necesariamente debe manejarse con las reglas de una empresa bajo riesgo de perecer. Cuando nosotros trabajamos con las empresas familiares en proceso de facilitación, de transición de una generación a otra, yo hablo mucho de la corporativización y las empresas, los miembros de la familia me hablan mucho de estructura. Muchos me dicen, ¿qué necesitan? Necesitamos estructura. ¿Qué es la estructura? Y a esa estructura le podemos llamar profesionalización o le podemos llamar corporativización. Lo que hablamos es de profesionalizar la gestión, no de incorporar profesionales a la empresa, ya que la empresa, tanto con sus familiares como con sus colaboradores, cuenta nomás luego con profesionales. Y el término profesionalizar la empresa, como decimos en Paraguay, es un poco argel. Por eso yo prefiero llamar el proceso de corporativización. ¿Qué es este proceso? Es aquel por el cual llevamos a una empresa que ya está consolidada a los estándares de una corporación. Y aquí viene la pregunta, ¿una empresa pequeña puede estar corporativizada? La respuesta es sí. Una empresa puede manejarse con los estándares de corporación siendo chica, mediana o grande, porque la corporativización es un sistema de gestión que no depende del tamaño de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de una empresa corporativizada? Hablamos de una empresa que depende de procesos y no depende de las personas. Las decisiones se toman en equipo, no son decisiones individuales, y es aquí donde es importante tener en cuenta que el fundador de una empresa familiar es un poderoso desde el punto de vista que de la nada hizo una empresa, de la nada hoy tiene 100 o 200 empleados o más, y es muy poco probable que una persona de ese perfil pueda ser reemplazada por una sola persona, y tampoco la clonación humana todavía no existe. Entonces, a un fundador de ese calibre, que es la mayoría del calibre de los fundadores, le puede suceder mejor un equipo. Entonces, al fundador le tiene que suceder un equipo que es básicamente el directorio. Perfecto, doctor, qué bueno. Seguimos aquí con otras preguntitas. ¿A qué se debe la elevada mortandad de las empresas familiares? La elevada mortandad de las empresas familiares se debe a que hay que realizar determinados trabajos, hay que abordar determinados temas, hay que abordar determinadas conversaciones que no se quieren hacer porque pueden generar ciertas dificultades en el relacionamiento. Muchas veces decimos que lo que hacemos los padres con las empresas familiares es meter la basura bajo la alfombra. ¿Y qué es lo que pasa cuando metemos la basura bajo la alfombra? Que metemos pequeñas basuritas, que cuando levantamos la alfombra ya es una basura importante, difícil o imposible de administrar. Entonces, las empresas familiares van a poder continuar en el tiempo en la medida en que abordemos estos temas difíciles, en que llevemos adelante conversaciones sobre temas que no son tan simpáticos, porque en tanto y en cuanto no lo hagamos, la empresa se va a morir por el camino. Y un tema central es la corporativización, es dotar a la empresa de una estructura familiar. La familia se tiene que manejar como una familia y la empresa se tiene que manejar con las reglas de una empresa. Aquí hay un tema muy importante
que es el siguiente: los hijos son iguales en la familia, pero diferentes en la empresa. Hay hijos más simpáticos, hay hijos más argeles, hay hijos más inteligentes, hay hijos más emprendedores, menos inteligentes. Entonces, en la medida en que trabajen en la empresa, son diferentes desde el punto de vista de su aporte. Y como diferentes que son, deben percibir una remuneración también diferente. Si igualamos a los hijos con los salarios, vamos a empezar a tener problemas, sobre todo con los hijos que hacen un mayor aporte. Entonces, haciendo un redondeo, respondiendo la pregunta, podemos decir que la alta mortandad de las empresas familiares se debe a que no generamos estructuras en la empresa y seguimos manejando a las mismas con las reglas de una familia. Conclusión: en tanto y en cuanto las empresas se manejen con las reglas de una empresa, la mortandad va a disminuir. Esto, que es muy fácil de decir, es bastante difícil de hacer, porque los padres tenemos dos roles: somos papá, jefe y dueño, triple al mismo tiempo, y eso es lo que no es tan sencillo. Por eso que es muy importante trabajar en estos temas, y si necesitamos la colaboración de consultores, abogados, psicólogos, administradores, tributaristas, contadores, recurramos a ellos a través de un equipo multidisciplinario que nos permita abordar estos temas desde una óptica profesional. Excelente, doctor Marcelo. Y antes de ir a alguna preguntita que tengo aquí en la querida audiencia, quiero aprovechar para invitarles al curso que vamos a estar realizando también sobre usuario certificado de sistema StarSoft. Inicio el 3 de noviembre. Vamos a estar teniendo entonces de 14 a 16:30 horas para que puedan también ustedes entonces inscribirse. Es una inversión de 250.000 guaraníes que realmente vale la pena. Pueden inscribirse en la web StarSoft, www.starsoft.com.pi/experto. Ahí también tienen entonces en pantalla para poder inscribirse a este curso tan importante de usuario certificado de sistema StarSoft. También, por supuesto, nos gustaría entonces comentarle que ¿para qué sirve este curso? Yo quiero saber de repente de qué me va a servir. Y bueno, justamente este curso es sumamente importante porque van a poder tener certificado de que realmente conocen el manejo, el uso de sistema StarSoft. ¿Por qué hacerlo? Porque es el sistema más utilizado en 5.000 estudios contables y consultoras de Paraguay. Asegura una rápida salida laboral. Los datos de los que culminen el curso ingresarán a la bolsa de trabajo profesional de StarSoft. Este fabuloso curso está orientado a estudiantes de contabilidad y o administración, a auxiliares contables que ya estén utilizando el sistema y que quieran aumentar el conocimiento sobre el uso del mismo. También orientado a profesionales contables. El requisito: conocimientos básicos de contabilidad. El inicio de clases presenciales es el jueves 3 de noviembre en el centro de entrenamiento de StarSoft. Pueden inscribirse entonces al sitio web www.starsoft.com.pi/experto. No se pierdan esta brillante oportunidad de poder tener un certificado, de poder formar parte de la bolsa de trabajo de profesionales de StarSoft, para que también sea más fácil la salida laboral y encontrar un trabajo para una empresa que siempre a nosotros nos está llamando y nos piden, tienen algún auxiliar contable, algún contador que maneje. Entonces, realmente es muy importante realizar este curso. Va a ser una de las mejores inversiones que puedan realizar para una pronta salida laboral. Vamos, doctor, nosotros a nuestras preguntitas de la querida audiencia. Clara Domínguez nos consulta: ¿hasta dónde podemos hablar temas laborales en honorarios que exceden a la empresa? Muy interesante es la pregunta. Una sugerencia que nosotros le solemos hacer siempre a las familias con las que trabajamos es que los miembros de la familia que trabajen en la empresa tengan una remuneración acorde a la función que desempeñan. Hoy en día nosotros tenemos empresas especializadas
a las cuales uno les puede consultar diciéndoles, somos una empresa que tenemos tantos empleados, nos dedicamos a este rubro, tenemos un nivel de facturación anual de tanto, cuánto es lo que debería ganar una persona en determinada posición. Y eso es lo que nosotros le debemos pagar a nuestros familiares. Fíjense ustedes que si mi hijo es gerente administrativo y el sueldo promedio de una función igual en una empresa similar que no sea familiar es de 20 millones de guaraníes y yo le estoy pagando 40 millones de guaraníes a mi hijo, yo le estoy regalando realmente 20 millones de guaraníes y haciendo un daño a él porque le estoy generando una expectativa que no es tal. Muchas veces los sueldos están adecuados a la media de mercado, pero se le dan algunas facilidades que no se le darían si no trabaja en la empresa, como ser vehículo, combustible, seguro médico internacional, pagarle el colegio a los hijos de la misma caja de la empresa. Entonces, la idea es que cuando hablamos de dinero y temas laborales, los hijos ganen lo mismo o parecido a lo que ganarían en otro lugar, y eventualmente si este hijo, en el caso del ejemplo, necesita 20 millones de guaraníes más y él no produce, como padres veamos la manera de regalarle, de adelantarle, de prestarle, pero no de hacerle creer que él gana realmente una suma como la que está ganando, porque en realidad él, si trabaja afuera, ganaría solo el 50%. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, claro, ya está respondida tu preguntita. Carlos Rocha nos consulta, ¿cuáles son algunos mecanismos de mediación ante conflictos? Si podía dar algunas sugerencias. Cuando surgen algunos inconvenientes ya de cierta envergadura en el ámbito de las empresas familiares, yo suelo recomendar recurrir a un profesional en el área de la mediación. En particular, yo tengo esa formación y en algunos casos cumplo ese rol, pero esa mediación puede estar hecha por dos personas básicamente, por un profesional de la mediación o por algún tío, el abuelo, algún amigo muy cercano que tenga la posibilidad de generar una mediación. Lo ideal en realidad es tratar de no llegar a problemas tan graves, es decir, que la bomba no reviente tan grande, porque lo que nos ocurre a nosotros es que en algunas ocasiones cuando somos convocados, el agua ya está por encima de la cabeza, y cuando el agua está por encima de la cabeza es complicado. Por eso que cuando nosotros llegamos, y encima, es tan simpático esto porque la familia, o sea, viene el padre y nunca te cuenta todo. Primero porque no se quiere desnudar de entrada, claro. Y segundo porque nadie quiere decir que tiene problemas graves en su familia. Entonces, ¿y qué tal la cosa? Bien, sí, pues sabes que quiero nomás ver, establecer un protocolo, un sistema. Cuando vos empezás a tener reuniones individuales, en algunas ocasiones te das cuenta que hay algunas cuestiones que son complicadas, ¿verdad? Y bueno, vas aterrizando y ahí vas viendo cómo ir abordando. Pero lo ideal es tratar de no llegar al agua por encima de la cabeza. Y realmente la mediación es una gran herramienta. Y cuando nos damos cuenta de que ya no... en guaraní, cuando ya no puedo más, cuando ya no podemos más, tenemos que recurrir a los profesionales. Fíjense ustedes que seguramente todos los que nos están escuchando son profesionales. Entonces, si yo quiero hacer una contabilidad, yo tengo que recurrir a un contador. Si a mí me duele la cabeza, me tengo que ir al médico. Y si tengo algún problema de relacionamiento, me tengo que ir al psicólogo. Si tengo un problema grave con mi hermano y no puedo solucionar, me tengo que ir a un mediador. Recurrir a los profesionales es una cosa muy lógica, pero lo que pasa es que cuando recurrimos a los profesionales, contables, abogados, médicos, es una cosa. Pero cuando recurrimos a un profesional, psicólogo, mediador, pues tenemos que desnudarnos. Y ese desnudo es lo que no queremos hacer, porque siempre, somos demasiado valepos. Entonces tenemos que reconocer nuestra pequeñez y tenemos que siempre trabajar en el fuero interior, porque esta es una situación de dificultad que se da. El problema siempre está en el otro, nunca en mí.
Entonces, es aquel viejo dicho bíblico, ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. En tanto y en cuanto yo vea cuáles son mis debilidades, ahí voy a poder abordar mejor una conversación con mi hermano. O si mi hermano no malo el malo, si mi hermano no malo el nervioso, si mi hermano no el argel, yo no voy a poder abordar una conversación fructífera. Y ese tipo de situaciones es lo que el profesional de la psicología, el profesional de la mediación maneja y permite administrar mejor esas situaciones. Excelente, buenísimo. Entonces, otra cosita que también queríamos comentar, para eso también queremos compartir el número de teléfono del doctor Marcelo, si podemos ponerlo también ahí en pantalla, para todos aquellos que tengan alguna inquietud, algunas dudas, necesiten hacer asesoramiento, digo bien, para que puedan entonces conversar también con el doctor Marcelo. Ahí está el 0981-449-662, para que puedan también contactar entonces con él o con su equipo sobre estos temas tan interesantes que de verdad amerita. La gente está muy contenta, estoy viendo muchos agradecimientos aquí que me están enviando, qué bueno. Y vamos a la última preguntita también en honor un poco al tiempo del doctor Marcelo. Tratamos de entrar siempre dentro de las 1 hora, así que vamos entonces a la preguntita, ¿sí? El micrófono, parece que estamos con problemas. Bueno, no sé si estamos aquí, si me explican un poquitito. ¿Puedo hacerle la última preguntita todavía al doctor? ¿Puedo hacerle? Ya, ok, perfecto. Bueno, creo que vamos a tener que ir al sorteo, me están explicando aquí, por un pequeño inconveniente técnico que estamos teniendo aquí con el audio y la cámara. Pero bueno, agradecemos muchísimo a toda la querida audiencia que se sumó. Vamos a ver entonces quién es el o la flamante ganadora de nuestro hermoso termo artesanal. A ver quién se va a llevar este termo tan lindo para disfrutar unos ricos tereré en estos días calurosos. Ahí está, nuestra ganadora es Tania Quiñones. Felicitaciones. Te esperamos entonces en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar este hermoso termo que te ganaste en nuestra oficina. Puedes venir aquí y con mucho gusto te vamos a estar entonces entregando este hermoso termo artesanal, que aquí puedes verlo entonces en pantalla. Mira lo que es una belleza con estos colores tan lindos. Buenísimo. Bueno, a ver un poquitito, creo que el doctor Marcelo, yo quiero también agradecerle. El doctor Marcelo también está ofreciéndonos un libro para el sorteo. Así que si podemos hacer también el sorteo, a ver un poquitito. Yo me quiero ganar, doctor. ¿Cómo quiero ganar? Qué pena que no pueda participar. Ahí está. Lidia Domingos. Lidia Domingos, te ganaste este hermoso premio también que el doctor Marcelo nos está donando aquí, que es un libro interesantísimo. También puedes pasar a retirar aquí en Starsoft, en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá. Te esperamos entonces, también le esperamos a Tania y a Lidia para retirar sus premios. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Marcelo. Estuvo excelente, realmente nos encantó, aprendimos mucho. Y también pido disculpas a aquellos que hicieron sus preguntitas, ya no vamos a poder responder, pero ojalá que puedan contactar con el doctor. Entonces por eso pusimos también su número en pantalla. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra querida audiencia. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Muchas gracias.